¿Qué pasaría si la exitosa serie de Disney, la de WandaVision, no fuera en absoluto una simple historia sobre una bruja y un androide lidiando con el duelo? O sea, ¿qué pasaría si fuera un manifiesto político oculto? Bueno, es que plantearlo así ya te rompe los esquemas. Totalmente. Y, a ver, no un manifiesto cualquiera, sino un tratado súper radical sobre el orden mundial, la eugenesia, el darwinismo social y, agárrate, el colapso de la democracia tal y como la concebimos tradicionalmente. Es una premisa que te obliga a darle una vuelta a todo lo que consumes en la pantalla, la verdad, porque lo que tenemos hoy sobre la mesa es un ensayo político sumamente provocador. Sí, sí, tela. El autor de este texto coge cada elemento de esa ficción pop, o sea, cada personaje, cada giro de guión, y lo convierte en una alegoría con un peso sociopolítico inmenso. Es como si utilizara la cultura de masas como un caballo de Troya, ¿sabes? Claro, para introducir una teoría radical sobre los engranajes ocultos que mueven el libre mercado, la sociedad moderna y el sistema en el que habitamos. Pues ese es exactamente el objetivo de la inmersión a fondo de hoy. Vamos a desgranar cómo este autor interpreta la serie para construir esta visión del mundo tan particular. Eso es. Pero, a ver, antes de dar un solo paso más hacia el interior de este laberinto conceptual, es imperativo establecer las reglas del juego para este análisis, porque el tema se las trae. Es absolutamente fundamental, sí, sobre todo dado el terreno que vamos a pisar hoy. Exacto. Para quienes nos escuchan, el contenido de las fuentes que vamos a explorar contiene posturas políticas sumamente polarizantes. O sea, el texto toca temas extremadamente delicados. Muy delicado, sí. Hablamos de políticas de género, control migratorio, regímenes totalitarios, darwinismo social. Y hay que enfatizar, sin ninguna sombra de duda, que la función de este espacio no es avalar, validar, defender ni rechazar estas posturas. Claro, no estamos aquí para tomar partido por nadie. Para nada. El trabajo aquí es actuar como guías completamente imparciales. Nuestra misión es exponer, examinar y, bueno, ayudar a entender la arquitectura lógica y los argumentos exactos que el autor plantea en su texto original. Lo esencial en este ejercicio es diseccionar las ideas. Es comprender cómo piensa el autor y por qué conecta estos conceptos de la manera en que lo hace. Todo esto independientemente del juicio de valor que cada persona pueda formarse en su casa al escuchar el análisis. Eso es. Se trata básicamente de observar la anatomía de un argumento radical bajo el microscopio. Vale, pues con esa barrera de seguridad bien establecida vamos a entrar en materia. Y para hacerlo, el punto de partida tiene que ser el centro mismo de la trama de la serie, que es la cúpula. La famosa burbuja. Eso. Para refrescar un poco la memoria, la protagonista, Wanda, crea una especie de campo de fuerza, una burbuja de realidad que envuelve a un pueblo entero. Sí, el pueblo de Westview. Exacto. Y dentro de esa burbuja, los habitantes viven en una fantasía televisiva idílica, fuertemente inspirada en las comedias de situación de Estados Unidos de la década de los 50, aunque el autor, fíjate, se remonta a los valores de los años 20. Vision, el marido, va a trabajar con su maletín cada mañana y Wanda es la perfecta ama de casa que hornea pasteles. Y aquí, justo aquí, es donde el texto lanza su primera gran reestructuración de conceptos. Porque, según el autor del ensayo, esta realidad perfecta, tan predecible y sin conflictos, representa lo que él denomina el viejo fascismo. Espera un momento. ¿Viejo fascismo? Sí, tal cual. O sea, normalmente cuando surge esa expresión, la mente viaja inmediatamente a la opresión brutal, a la violencia de Estado, al terrorismo en las calles de la Europa de entreguerras. Pero este autor lo asocia con una comedia de situación pacífica de los suburbios donde todo el mundo sonríe y corta el césped. Lo fascinante es precisamente cómo le da la vuelta a la percepción histórica. Ya. Él argumenta que el modelo conservador tradicional, ese viejo fascismo al que alude, operaba en su núcleo más fundamental como un mecanismo de protección. Protección. Sí. En esa sociedad idealizada y altamente estructurada, la premisa es que todo está en su lugar. Había roles fijos, predeterminados e inamovibles. Y la tesis del autor es que este inmovilismo social no estaba diseñado tanto para oprimir, sino para proteger a los más débiles de la sociedad de la crudeza del mundo natural. A ver, ¿a qué se refiere exactamente el texto con los más débiles? Porque en una estructura conservadora clásica,
Quienes ostentan el poder no suelen considerarse a sí mismos como débiles precisamente. El texto proporciona ejemplos muy específicos para ilustrar esto. Habla del, cito textualmente, hombre de segunda selección o del hombre promedio. En ese sistema tradicional, este individuo estaba inmunizado contra la crítica feroz, el fracaso económico o la obsolescencia simplemente por el hecho de haber nacido hombre. Ah, claro. Tenía su puesto de trabajo asegurado y su estatus como cabeza de familia garantizado por ley y por costumbre. Ya. También menciona a la mujer femenina confinada al rol del hogar tradicional. Al tener estos roles predeterminados por el Estado o por la cultura, estas personas no tenían que salir a competir de forma sangrienta en un mercado abierto para ganarse el derecho a sobrevivir. El sistema les garantizaba un lugar seguro en el tablero, por rígido que fuera. Vale. Vamos a intentar visualizar esto para que quede completamente claro. Es como si ese viejo fascismo que describe el autor fuera un inmenso invernadero con un clima controlado artificialmente por el Estado. Ostras, me encanta esa analogía. ¿Verdad? O sea, dentro del invernadero no hay ráfagas de viento helado, no hay sequías imprevistas, no hay depredadores naturales. Las plantas más débiles o las menos adaptables pueden crecer y sobrevivir sin ningún problema, porque el entorno está milimétricamente diseñado para sostenerlas. Exacto. ¿El Estado es el jardinero que asegura que nada cambie? Es una analogía brillante, sí. El invernadero las aísla de la brutalidad de la selección natural que impera en el exterior. Pero claro, a ver, un invernadero no se sostiene solo. No, desde luego que no. Para que ese ecosistema pacífico funcione, alguien tiene que pagar la calefacción, limpiar los cristales y, lo más importante, nadie puede salir. Y en la serie el precio de esa paz idílica de Wanda es, francamente, aterrador. Exactamente, y el texto no esquiva este punto, sino que lo subraya. Esa sociedad de encaje perfecto solo es sostenible mediante un grado de control mental absoluto y la inautenticidad forzada de las personas. Claro. Son marionetas. De hecho, el autor recuerda un detalle crucial de la ficción. Wanda tiene vínculos en su pasado con Hydra. Ostras, es verdad. Hydra. Una organización dentro del universo Marvel que tiene raíces claramente nazis. El mensaje, según desgrana el ensayo, es que ese estilo de sociedad hiperordenada es lo que realmente buscaban los regímenes totalitarios clásicos. Buscaban paz, orden y previsibilidad, sí, pero a costa de anular por completo la libertad de pensamiento, el libre albedrío y la singularidad de cada individuo. La armonía del invernadero es en última instancia súper frágil. Es un teatro colectivo donde todos están obligados a interpretar un guión. Vale, entonces el mapa conceptual hasta ahora es el siguiente. Existe este invernadero protector que anula el conflicto a cambio de anular la libertad. Eso es. Pero la serie no ocurre solo dentro de la burbuja. Fuera de esa cúpula holográfica está el mundo real. Y allí está el gobierno desplegando todo su arsenal militar, enviando agencias de inteligencia, instalando campamentos y finalmente intentando destruir esa burbuja a toda costa. Y si conectamos esto con el panorama macroeconómico y filosófico del ensayo, esa intervención exterior representa la fuerza imparable del Estado democrático liberal y el mercado global. Y aquí es donde llegamos a la tesis central y probablemente la más contraintuitiva de todo el texto. A ver. La cúpula para liberar a la gente y devolverles la paz real. Al contrario, el autor afirma que la democracia del libre mercado es, en sus propias palabras, el verdadero fascismo. Espera, hay que detenerse aquí. Equiparar la democracia moderna con el fascismo solo porque promueve un mercado competitivo es un salto enorme, o sea, casi temerario, diría yo. Lo es. El fascismo, por definición histórica, requiere un control estatal centralizado y asfixiante sobre la economía y el individuo. Esto que describe el autor suena más bien a un hipercapitalismo salvaje. ¿Cómo reconcilia el texto esta contradicción tan brutal? O sea, ¿cómo justifica llamar fascismo a lo que parece ser la máxima expresión del libre mercado? Es una objeción fundamental. El autor lo justifica desplazando la definición de fascismo desde el método hacia el resultado final. Ah, vale. Para él, el fascismo no es solo el Estado controlando las fábricas, es la imposición de un sistema que moldea a la especie humana por la fuerza. Mientras que el viejo fascismo, o sea, el invernadero, moldeaba a la gente protegiendo a los débiles mediante el control mental. La democracia globalista hace lo mismo rompiendo el cristal para reintroducir la selección natural más brutal. Claro, te arrojan a los leones. Exacto.
El propósito del Estado democrático, según el texto, no es gestionar una sociedad armonizada, sino imponer, por la fuerza de las leyes del mercado, un entorno hipercompetitivo continuo. Es como si el gobierno exterior viera el invernadero y dijera, Esto es una abominación. claro, dijera, esto es una aberración contra la ley natural. Hay que romper los cristales, dejar que entre la tormenta y que sobrevivan solo las plantas que tengan raíces lo bastante fuertes para aguantar el temporal. El Estado no te dice qué hacer, simplemente te arroja a la intemperie. Tal cual. Y para fundamentar cómo funciona esta intemperie, el autor recurre a la teoría política pura. Cita a León Trotsky y su célebre concepto de la revolución permanente. Revolución permanente. En el pensamiento marxista original, esto se refería a una revolución que no se detiene en las fronteras nacionales o en logros burgueses. Pero el autor del ensayo secuestra este concepto y lo aplica a la democracia capitalista. Fíjate. Según él, la democracia es exactamente eso, una evolución infinita basada en revoluciones constantes, que en las sociedades actuales toman la forma de ciclos electorales, crisis financieras y disrupciones tecnológicas. La democracia no busca la paz definitiva. La idea de paz, dictamina el autor, es solo una concesión hipócrita, un eslogan de campaña para calmar a una población ignorante. Entonces, si seguimos esa lógica, el caos constante que percibimos en las noticias, la inflación que devora el poder adquisitivo de los salarios, la precariedad laboral, la sensación perpetua de que vivimos de crisis en crisis, ¿todo eso no serían fallos del sistema democrático o errores de gestión? No, en absoluto. Serían los engranajes funcionando a la perfección. Madre mía. Serían su diseño principal. El sistema estaría calibrado a propósito para poner a los individuos contra las cuerdas, obligándonos a adaptarnos o perecer. Totalmente. De hecho, hay una mención en el texto que resulta fascinante y escalofriante a partes iguales. El ensayo hace una referencia a Aleister Crowley, ¿Ah, sí? el famoso ocultista de principios del siglo XX, a quien la prensa llamaba la bestia. El autor utiliza la filosofía de Crowley para ilustrar cómo el sistema global busca la virilización del individuo a través del caos. Exactamente. La filosofía subyacente que el autor extrae aquí es que el caos económico y social empuja al ser humano a conectar con su bestia interior para poder sobrevivir en esta selva de asfalto y algoritmos. Ya. Si tienes el trabajo asegurado en el invernadero, te vuelves dócil, te debilitas. Si tienes que pelear por tu sustento cada mes ante la amenaza de la ruina, sacas esa garra luchadora. El sistema te pone a prueba incesantemente. Pero, a ver, bajando esto al terreno de lo concreto. Claro, para que un ecosistema darwinista funcione verdaderamente en la sociedad civil, no basta con romper el invernadero y declarar el libre mercado. Hay que asegurarse de que la lucha por los recursos ahí fuera sea encarnizada. ¿Cómo logra exactamente este sistema democrático, según detalla el autor, aumentar esa presión competitiva en el día a día de las personas? Claro. Porque una cosa es citar a Trotsky o a Crowley en la teoría, y otra muy distinta es cómo eso se materializa en una oficina o en una fábrica de hoy en día. Aquí es donde el ensayo entra en la maquinaria práctica de la economía, que es, con diferencia, la parte más contundente del texto. El autor parte de un postulado económico innegociable. Los recursos, el espacio y los empleos rentables son estrictamente finitos. Vale. Para anclar esto en la realidad, el texto proporciona un ejemplo crudo y contemporáneo, citando el caso de Argentina. Menciona cifras de un 50% de desempleo real o precariedad laboral extrema. Una barbaridad. Se presenta como un caso de estudio clínico de lo que ocurre cuando el espacio y los recursos nacionales tocan su límite absoluto. La tensión es insoportable. Vale, entonces el terreno de juego es finito. Hay un número limitado de sillas y la música está a punto de parar. Esa es la arena de combate. Exacto, el juego de las sillas. ¿Cómo intensifica el sistema la brutalidad del juego? El autor desgrana cómo el sistema global utiliza dos fenómenos sociales masivos de las últimas décadas, ojo, no como victorias de los derechos humanos, sino como herramientas de mercado puro y duro para forzar esa competencia. A ver cuáles son. Las fronteras abiertas, es decir, la migración nociva y la incorporación de la mujer al mercado laboral asalariado. Vale, vamos a plantear un escenario práctico para que esto se entienda visualmente, porque este es el núcleo de la controversia del texto. Adelante. Imaginemos una entrevista de trabajo para un puesto administrativo en la década de los 60.
dentro de ese viejo fascismo o invernadero conservador. A esa entrevista quizás solo se presentaban 5 personas, todos hombres del mismo perfil demográfico, porque el sistema excluía al resto. Claro, el resto no podía participar. El nivel de exigencia, el conocimiento requerido o el salario a aceptar se calibraba en base a esa pequeña reserva de candidatos. ¿Qué ocurre hoy con esa misma entrevista, según la óptica de este autor? Según la óptica del ensayo, hoy la empresa publica ese puesto y en cuestión de horas recibe 500 solicitudes. El texto argumenta que fenómenos como la migración y la entrada masiva de la mujer al trabajo sirven, matemáticamente, para multiplicar exponencialmente la cantidad de postulantes para las mismas posiciones. O sea, saturan el mercado. Exacto. Las migraciones masivas traen a personas que, por pura necesidad vital, están dispuestas a aceptar condiciones laborales más duras o salarios inferiores a los locales. Esto obliga al trabajador autóctono a ser infinitamente más productivo o a tragar con peores condiciones si no quiere quedarse en la calle. Aumenta dramáticamente la oferta de mano de obra, pero la cantidad de empresas contratando o la demanda real de trabajadores no crece al mismo ritmo. Esa es la clave económica de su argumento. Y el autor aplica esta misma lógica, de forma implacable, a las demandas del feminismo de la primera ola. Argumenta que, al incorporar al 50% de la población, o sea, a las mujeres, de lleno al engranaje del trabajo asalariado, la competencia laboral se vuelve instantáneamente más feroz porque hay el doble de manos dispuestas a teclear o apretar tuercas. Ya. Y es aquí donde el autor lanza su concepto más denso. Define el resultado directo de estas presiones del mercado ampliado como una forma de eugenesia moderna. Eugenesia, buf. Sí, una palabra durísima. Esa es una palabra con una carga histórica devastadora, o sea, implica la selección artificial y deliberada de los rasgos genéticos de una especie, normalmente decidiendo quién puede reproducirse y quién no. ¿Cómo justifica que el libre mercado está practicando eugenesia? Lo justifica a través de la economía de la supervivencia. Bajo la presión asfixiante de este mercado hipersaturado de candidatos, el autor sostiene que solo los trabajadores más aptos, los más resistentes al estrés, los más dispuestos a sacrificar su vida personal por la productividad, lograrán prosperar. Los más fuertes, vamos. Sí. Aquellos con menos energía, con menos adaptabilidad o simplemente con un carácter más dócil se quedarán sin recursos. Y al quedarse sin recursos en un mundo sin redes de seguridad reales, se quedan sin la oportunidad material de formar una familia o reproducirse. Madre mía. El texto expone crudamente que los hombres que el autor denomina débiles o femeninos irán, de facto, muriendo socialmente. Ya. Paralelamente, describe a las mujeres que triunfan en este sistema como virilizadas por el trabajo, asumiendo rasgos de agresividad competitiva. El resultado final de esta criba implacable es engendrar, y te cito textualmente del ensayo, una raza más viril y competitiva. Resulta verdaderamente fascinante y perturbador observar cómo el texto coge las narrativas convencionales del último siglo y las invierte por completo. Totalmente. Lo que en las democracias liberales se celebra unánimemente como la cumbre del progreso social, o sea, la emancipación económica e independencia de la mujer, o la acogida y mezcla cultural de migrantes buscando un futuro mejor. El ensayo lo vacía de cualquier componente ético. Exacto. Lo percibe única y exclusivamente como estrategias calculadas, frías y despiadadas del gran capital para eliminar a los débiles, abaratar los costes laborales y forjar a martillazos una raza humana hipercompetitiva que sirva mejor a la maquinaria global. Es un análisis que opera como un bisturí sin anestesia. Despoja estos movimientos históricos de su aura humanista, de sus reivindicaciones de justicia o igualdad de derechos, y los reduce a meros engranajes de una gigantesca granja de selección artificial. ¡Qué fuerte! Todo se mide en términos de presión evolutiva y eficiencia de mercado. Y es vital detenerse a reflexionar sobre la importancia de desmenuzar este tipo de discursos, por ásperos que resulten. Para cualquiera que intente descifrar el clima político de crispación extrema que se vive hoy en día, la verdad es que comprender cómo ciertas corrientes de pensamiento reinterpretan conceptos básicos como la demografía, la inflación o la igualdad es revelador. Muy revelador. Explica, en gran medida, la polarización de las sociedades modernas. Explica por qué dos personas pueden mirar exactamente la misma escena social y ver dos realidades que no comparten ni siquiera el mismo vocabulario. Sin lugar a dudas. Te muestra cómo un individuo puede entrar a una oficina diversa y ver un triunfo de la inclusión y la igualdad de oportunidades, mientras que otro individuo
Leyendo este tipo de literatura, observa esa misma oficina y ve una trituradora darwinista diseñada por élites globales para exprimir el máximo beneficio y destruir la identidad tradicional. Claro. Es un cisma epistemológico brutal. Absoluto. Bien. Retomando el hilo conductor de la serie. Si el objetivo definitivo de este mercado global y democrático es arrasar con las protecciones tradicionales, hacer añicos el cristal del invernadero de Wanda y someter a toda la humanidad a esta trituradora competitiva extrema, ¿Sí, a dónde nos lleva todo esto? claro, ¿cuál es el producto final? ¿Qué espera obtener la maquinaria evolutiva tras todo este sufrimiento económico y social? El destino final de este inmenso experimento de diseño social nos lleva directamente al siglo XIX, a la filosofía de Friedrich Nietzsche. Ah, claro, Nietzsche. El ensayo concluye que el propósito de destruir la burbuja protectora es permitir al fin la manifestación del superhombre. El Übermensch, una figura súper recurrente cuando se habla de trascender la moralidad convencional. Exacto. El autor postula una especie de superhumanismo o transhumanismo cultural. Su argumento es que las sociedades fuertemente conservadoras, las del viejo fascismo, que protegían al hombre promedio en el invernadero, en realidad estaban reprimiendo colectivamente la manifestación del verdadero genio y la singularidad de los individuos más excepcionales. Al destruir esa red de seguridad, al soltar por completo el control sobre la economía y permitir que solo los mejores, los más feroces y brillantes sobrevivan a la criba del mercado, el sistema fuerza el nacimiento de un nuevo arquetipo. Vale. ¿Y cómo dibuja el autor a este nuevo individuo en el contexto del siglo XXI? Porque cabe suponer que no es un superhéroe con capa volando sobre los rascacielos. No, para nada. El autor lo conceptualiza como la resurrección del bárbaro. El bárbaro. Un individuo formidable, que amalgama características de un dios y de una bestia. Es alguien dotado de una capacidad de adaptación extrema, capaz de navegar, especular y prevalecer en la anarquía del mercado mundial y en el caos del partidismo político sin pestañear. O sea, un superviviente nato. Es la materialización física de esa garra luchadora de la que hablábamos antes, llevada a su máximo esplendor evolutivo. En la metáfora de la serie, la naturaleza oculta de Wanda como una bruja todopoderosa capaz de alterar la realidad y de Vision como un organismo cibernético superior, representarían exactamente eso. Ah, vale, ahora encaja. Representan el potencial ilimitado de ese superhombre que estaba reprimido jugando a las casitas en la sociedad tradicional y que la democracia globalista quiere desatar arrojándolos al conflicto. Lo cual enlaza perfectamente con la conclusión geopolítica que extrae el ensayo sobre la existencia misma de la serie. O sea, si la élite corporativa, en este caso Disney, o el aparato cultural estadounidense, produce y distribuye una ficción masiva con este mensaje tan intrincado, la pregunta es, ¿por qué lo hace? Claro. ¿Cuál es el propósito de codificar toda esta teoría social en un producto de entretenimiento familiar? Para el autor del texto, el mensaje final no es un mero entretenimiento. Es una advertencia directa y brutal enviada por el centro del poder financiero, cultural y militar, representado por Estados Unidos. Pero, a ver, ¿a quién va dirigida semejante advertencia? Al resto de naciones soberanas del planeta. Ostras. El ensayo traza un paralelismo muy agudo. Argumenta que cualquier intento moderno de una nación por desconectarse del sistema, por crear un país independiente, cerrado, con fronteras estrictas y un mercado laboral hiperprotegido para sus ciudadanos... Aislacionismo, vaya. Exacto. De hecho, las fuentes mencionan explícitamente a regímenes herméticos como Corea del Norte como el ejemplo extremo de esto. Bueno, pues cualquier intento así es catalogado inmediatamente como antisocial para la lógica del mercado global. Claro, claro. Porque un país cerrado, que no compite externamente y que protege a sus ciudadanos mediante subsidios o empleos garantizados, es en esencia un invernadero gigante. Exactamente. Es una anomalía intolerable para la ley de la selección natural que promueve el globalismo. No participan en la trituradora. Correcto. La única regla inviolable en este nuevo orden mundial es la interdependencia comercial y cultural obligatoria. El mensaje decodificado de la serie sería, por tanto, una amenaza velada. Ya. Si alguna nación añora los viejos tiempos, si algún gobierno intenta recrear artificialmente esa utopía protectora donde los roles son fijos y las corporaciones globales no pueden entrar a competir, ese territorio invitará inevitablemente a una intervención exterior de fuerza mayor. Romper el cristal desde fuera, como en la serie.
Tal cual. El texto es lapidario en este aspecto. Asegura que desear esa paz artificial al estilo de WandaVision es, textualmente, garantía de una lluvia de sangre. Uf, madre mía. Una intervención militar, económica o cultural justificada, única y exclusivamente para derribar las paredes, reabrir el mercado y forzar a la población de vuelta a la jungla competitiva. Lluvia de sangre. Terminar el análisis de una serie protagonizada por personajes de cómic con una imagen tan gráfica y apocalíptica da verdaderamente vértigo. Es un giro muy oscuro. Sí. Bueno, vamos a trazar un esquema rápido para recapitular la vasta arquitectura de este argumento, porque ha sido una travesía intelectual muy densa. Sí, viene bien hacer un resumen. Según las fuentes analizadas hoy, una serie como WandaVision actúa como el símbolo perfecto del viejo fascismo. Un sistema profundamente conservador, estructurado como un invernadero que ampara a los individuos más débiles, a cambio de exigirles su total sumisión, asignando roles fijos y erradicando la autenticidad personal. Eso es. Frente a ese modelo de quietud se erige la democracia global de mercado, que el autor bautiza como el verdadero fascismo. Esta fuerza actúa como una apisonadora darwinista que destruye deliberadamente las paredes del invernadero. Y utiliza armas como la inestabilidad de los mercados, la hiperinflación, la migración masiva y las transformaciones culturales del feminismo, no para liberar al ser humano, sino para multiplicar la competencia por los recursos. Exacto. Todo ello con una única finalidad suprema: generar un campo de batalla económico tan despiadado que elimine a los menos aptos y fuerce, mediante el trauma y la escasez, la evolución de la especie hacia un superhombre bárbaro capaz de reinar en el caos global. Es una síntesis inmejorable de un entramado sumamente complejo. Lo que postula este marco teórico es una visión del mundo donde el conflicto perpetuo no es un defecto que se deba mitigar mediante políticas sociales, sino la herramienta sagrada y principal de la evolución humana. ¡Qué barbaridad! El dolor económico es el cincel que esculpe a la sociedad del futuro, según este autor. Bueno, llegados a este punto de la disección, y habiendo navegado pacientemente por aguas ideológicas tan oscuras y elaboradas, es pertinente plantear una última idea. Algo para que la gente que nos oye pueda llevárselo a modo de reflexión, tomando la premisa de las fuentes, pero elevando la mirada un poco más allá. A ver, cuéntame. Si aceptamos, aunque solo sea por un instante como un puro ejercicio mental, la premisa de que productos de consumo masivo, o sea, historias que aparentemente solo buscan entretener con efectos visuales y tramas sencillas. Sí, productos palomiteros. Exacto. Si aceptamos que pueden estar codificando en su interior mensajes tan elaborados sobre darwinismo social, control demográfico y castigos geopolíticos, la pregunta es ¿hasta qué punto es posible seguir consumiendo la ficción de manera verdaderamente inocente? Ese es el gran dilema del analista crítico. Se pierde irremediablemente la capacidad de sentarse en el sofá y simplemente dejarse llevar por la magia de una buena historia. Esa es la primera parte del problema, la pérdida de la inocencia espectatorial. Pero hay una segunda capa en esta reflexión que quizás es más insidiosa. Si vivimos diseccionando cada escena, escudriñando cada línea de diálogo y analizando cada casting en busca de una agenda ideológica oculta, ya sea del globalismo, del conservadurismo, del feminismo o de las corporaciones, es posible que esa constante sospecha sea un problema en sí misma. ¿En qué sentido? Pues que esa paranoia de buscar siempre las segundas intenciones en el arte y en el prójimo sea paradójicamente lo que realmente impide a la sociedad experimentar cualquier atisbo de armonía colectiva genuina. Ah, ya te entiendo. Se podría llegar a pensar que tal vez invertimos tanto tiempo y energía buscando con lupa las grietas, las mentiras y las agendas en el invernadero de los demás, que la sociedad en su conjunto olvida por completo cómo sembrar y cultivar un jardín común en el que merezca la pena vivir. ¡Wow! Es una paradoja filosófica que sirve como el broche perfecto para todo el análisis expuesto hoy. Al final, las herramientas conceptuales y las teorías críticas con las que decidimos interpretar el mundo exterior terminan moldeando inevitablemente la forma y la calidad del mundo interior que habitamos. Una advertencia sobre los peligros de mirar demasiado tiempo al abismo. Y con esa reflexión cerramos el análisis a fondo de hoy. Ha sido una exploración intensa, densa y, sin lugar a dudas, un desafío frontal a las narrativas más acomodadas. Desde luego que sí. Pero, en última instancia, de eso trata este espacio. De examinar con bisturí cómo las ideas, por radicales que sean, dan forma a la realidad moderna.
o, cuando menos, a los cristales a través de los cuales la sociedad elige contemplarla. Gracias por acompañarnos en este intrincado laberinto conceptual, y nos encontramos en la próxima exploración.